Tenemos que decirle sí a todo lo que se diga dentro de las iglesias, a todo lo que digan los pastores, a lo que diga la Biblia, a lo que diga la religión. Era lo que me decían cuando nos poníamos a discutir en la radio temas relacionados con la religión o relacionados con la Biblia. Bienvenidos a su canal Otro Punto de Vista. Estaba leyendo una postal que decía de Charles Spurgeon, o una frase que se lo adjudican a Charles Spurgeon, que dice que solo los tontos piensan que la religión y la política no se discuten. Por eso es que hay ladrones en el poder y falsos profetas predicando. Charles Spurgeon dice que nació en Inglaterra en 1834 y murió en Francia en 1892. A él se le conoce como el príncipe de los predicadores por su manera de predicar, cómo él hablaba, cómo él daba su sermón. Era un gran predicador y pues era un predicador bautista. Y era lo que él decía. Y ese es el tema, ese es el punto de este video. Muchas veces nosotros o se cree o se tiene la idea que no tenemos que discutir, no tenemos que cuestionar lo que los predicadores dicen, lo que los evangelistas dicen, lo que los pastores, lo que la iglesia, y se tiene tal vez esa idea de que tenemos que decirle sí a todo. Pero cuando vamos a la Biblia, aún en la Biblia hay personajes que cuestionan a Dios. Por ejemplo, Job era uno de los patriarcas que por la situación que él estuvo pasando, él cuestionaba y quería tener esa audiencia, quería tener ese encuentro con Dios para poder argumentar a su favor. No solamente él, cuando vamos al libro de Eclesiastés, habla un poco acerca de filosofía y cosas de la vida, cosas que se cuestionan en la vida, situaciones que pasamos en la vida. Y hablando de la predicación o de los pastores, en el libro de Hechos dice de que cuando Pablo predicaba había un grupo, dice de que los de Berea era de que ellos escuchaban lo que Pablo decía, pero no solamente creían o no solamente escuchaban y aceptaban todo lo que Pablo decía, sino que ellos dicen de que lo particular que ellos tenían era de que ellos guardaban todo, escuchaban, pero después investigaban, corroboraban, investigaban para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y eso es lo que nos falta tal vez dentro de las iglesias, el cuestionar lo que los pastores dicen, el cuestionar lo que algunos profetas o evangelistas dicen. Porque tal vez eso, a veces hay miedo en uno de que si nosotros cuestionamos puede entrar la duda, tal vez podemos dudar de nuestras creencias, podemos dudar de nuestra fe, de nuestras doctrinas, de nuestros ideales. Pero no, al contrario, cuando nosotros cuestionamos, cuando nosotros discutimos o plantamos ciertas ideas o cuestionamos ciertas ideas, eso nos ayuda a nosotros a afirmarnos más. Si en nosotros hay dudas, si nosotros tal vez estamos dudando tal vez algunas cuestiones o cosas que la Biblia nos dice, cuando nosotros cuestionamos, eso nos ayuda a reafirmar nuestros pensamientos, nos ayuda a tener una idea clara. Si nosotros investigamos, si nosotros discutimos ciertas ideas, eso nos ayuda para fortalecer aún más nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver tal vez algunas cosas dentro de las iglesias. Y como decía Charles Spurgeon, él dice de que solo los tontos piensan que la religión no se discute. Al contrario, nosotros tenemos que discutir la religión, tenemos que discutir tal vez hasta los dogmas, las religiones, las creencias, de dónde vienen, dónde comenzaron, cómo comenzaron, quién los comenzó, por qué, cuál era el contexto. Tenemos que nosotros empezar a ver lo que hay detrás. Y de hecho decía un escritor también de que lo que hace la diferencia del cristianismo a otras religiones es de que el cristianismo es una religión histórica. Podemos seguir el cristianismo a través de la religión. Esto por una parte, hablando acerca de la religión. Claro que es solamente un comentario, no pretendo extenderme y tampoco conozco mucho, pero para no extendernos en esa área, ahora como la otra parte que decía Spurgeon acerca de
de los políticos. Dice de que por eso hay líderes o hay presidentes o hay políticos ladrones o hay ladrones gobernando. Al igual que se tiene que cuestionar, se tiene que discutir dentro de las iglesias o la religión, tenemos que hacerlo también de igual manera dentro de la política, en este caso, dentro de lo que con los gobernantes, con los presidentes, con alcaldes, jueces o quien sea. Tenemos que cuestionarlo. No podemos dejarnos llevar por una impresión, no podemos dejarnos llevar solamente por lo que escuchamos o por lo que alguien nos dice, sino que tenemos que cuestionar el trabajo, tenemos que cuestionar el trasfondo, cuáles son las ideas del que está gobernando, cuáles son sus proyectos, cómo piensa trabajar, cómo piensa gobernar. Tenemos que cuestionarlos a ellos también y no seguirlos a ciegas, como dice Spurgeon, porque dice de que solamente los tontos piensan que la política y la religión no se cuestionan. Al contrario, tenemos que cuestionar todo lo que hay alrededor y no seguir a nadie solamente por seguirlos a ciegas sin ninguna base, sin ningún fundamento, sino que tenemos que cuestionarnos, tenemos que discutir a cada uno, ya sea dentro de la política o dentro de la religión, y eso en lugar de tumbar nuestras ideas, en lugar de tal vez debilitarnos en nuestros ideales, en nuestros pensamientos, nos van a ayudar a fortalecerlos aún más. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.